Sean muy bienvenidos, bienvenidas todas a esta segunda jornada del seminario Corporate Learning and Development LATAM 2021. Yo soy Macarena Villón, diseñadora instruccional en Notecat, y hoy les quiero presentar a nuestro invitado, Ramón Candel. ¿Cómo estás, Ramón? Todo bien, un gusto. Un gusto, Ramón, igualmente. Muchas gracias por estar acá compartiendo con todos nosotros. Bueno, para introducir un poco a Ramón, él es director de White Fox, una consultora dedicada a promover la adopción e implementación de las mejores políticas y prácticas comerciales en las empresas latinoamericanas que fomenten la diversidad, la equidad y la inclusión de los empleados en todos los niveles. Y habiendo dicho esto, el día de hoy Ramón nos tiene una charla que se titula Ambientes de trabajos inclusivos. Así que yo creo que se viene un temazo con Ramón porque es algo de lo que se ha hablado mucho últimamente, ¿no? Esto de la inclusión, la diversidad. Así que esperemos que podamos aprender mucho de ti. Cualquier duda que vaya surgiendo durante la charla, las pueden ir dejando en el chat de la sala de Zoom. Después nosotros al final las podemos leer, o si quieren, igual se puede dar el espacio para que activen sus micrófonos y le pregunten a Ramón directamente. Igual cualquier cosa, esta charla está siendo grabada, así que igual si les quedan dudas, si se inscribieron les va a llegar el link del video por mail y ahí pueden ir repitiéndose algún pedacito que les faltó, que no les quedó muy claro, o que si les gustó mucho, la pueden ver de nuevo. Así que ahora sí, Ramón, te dejo la palabra. Muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. ¿Y se mira bien? Sí, perfecto. Antes de empezar, por favor, aprovechando que somos un grupo selecto, siéntanse en la libertad de poder participar tanto por chat o hacer una pregunta en el micrófono. A mí me encanta interactuar, así que empezamos. Como tú muy bien dijiste, Maca, hablar de la diversidad, de la inclusión y la equidad ahorita está de moda en Latinoamérica. Pero a mí no me gusta la palabra de moda porque las modas van y vienen. Esto es una tendencia. Cuando hablamos de tendencia es que una industria o algo adentro de la industria va cambiando normalmente para hacer un cambio permanente. Y por mucho tiempo en Latinoamérica sabíamos que existía la diversidad, la inclusión y la equidad, pero no mucho la entendíamos o la entendíamos como nosotros la queríamos entender. Y esto es algo que está cambiando en el mundo. Esta tendencia empezó en Europa, empezó en los países un poco más desarrollados hace 40 años. Latinoamérica está entre 20 y 40 años atrasado en esto porque no lo hemos querido entender. ¿Y por dónde empezamos? Es difícil, pero ¿por dónde empezamos? Fácil, hay que entender tres conceptos. ¿Qué es diversidad? ¿Qué es inclusión? ¿Y qué es equidad? El problema es que definir la diversidad es quizá de los elementos más difíciles de todo esto, porque todos entendemos diversidad desde un punto de vista diferente. La gente define diversidad según sus vivencias, según sus experiencias, según a dónde viven en nuestra región latinoamericana. Y nosotros decimos que hablar de diversidad es como preguntarle a cuatro personas ciegas que te describan un elefante cuando nunca han visto uno. Entonces, de repente, una persona ciega te agarra la cola del elefante y te lo va a describir como que el elefante es delgado, áspero y un poquito alto. Diferente va a ser quien te agarre una pierna. Te va a decir que es gruesa, que es grande y siempre áspera. Quien te agarre una oreja te va a decir que es delgada y flexible. Los tres tienen razón, pero si tú tratas de definir al elefante desde esas tres perspectivas, no vas a crear más que un monstruo, no vas a entender qué es lo que está pasando. Tenemos que entender que la diversidad básicamente se refiere a cualquier diferencia o distinción que puede existir en las personas. Esto incluye
todos los elementos que se nos puedan ocurrir. Los seres humanos somos sumamente creativos para diferenciarnos. Pero vamos a tratar de dividirlos en dos categorías. La primera, que se conoce como dimensiones primarias, son innatas, tienen una influencia continua en la vida de la persona y por lo general no se pueden cambiar. ¿Cuáles son algunos elementos? Fácil. La etnia de una persona, el color de piel de una persona, su nacionalidad, si es que no la puede cambiar, por lo menos la nacionalidad de dónde nació, orientación sexual y cualquier otro elemento que no se pueda cambiar. Ahora, las dimensiones secundarias sí se pueden cambiar. Por ejemplo, la nacionalidad ya cuando estás mayor y emigras para otro país. Podés cambiar, como sucedió en España en 1492, cuando se termina la Reconquista, descubren América, los reyes católicos prohíben a los judíos estar en España. ¿Cuál era su única opción? Convertirse. Esto se vuelve en una dimensión secundaria. ¿Cuál es el punto? Hay elementos de la diversidad que se pueden cambiar y hay elementos que no se pueden cambiar. Ahora, el problema es que como seres humanos tenemos esta lista que es sumamente creativa. No les puedo explicar cuántas veces a mí me han discriminado por el tema del cabello o condición capilar. Es divertido cuando de repente estábamos antes, prepandemia, en el cine y tú escuchabas a alguien decir del pelón 4 para la derecha. Es un tipo de discriminación, aprendí a vivir con ella, pero la lista no tiene fin. Ahora, hay que entender algo, ya siendo serios. Adentro de las dimensiones de la diversidad existe lo que se llama la interseccionalidad, que es cuando varios elementos confluyen. Y aquí hay algo importante. Una persona es mucho más que un solo elemento de su vida. Es mucho más que solamente su género, por ejemplo, o su orientación sexual o el color de su piel. Imaginemos el caso de una mujer indígena de pueblos originarios en el norte de Guatemala, en el área del Petén. Ya de por sí es un área remota y es complejo en ciertas sociedades pertenecer a ciertos grupos étnicos. Pero agreguémosle que es mujer, el tema de género. Ya van dos elementos que pueden jugar en contra en nuestra región. A esto agreguémosle que es una mujer lesbiana. Ya se complicó todavía más. Con educación hasta tercer grado. Y además de eso, madre soltera porque fue abusada a los 16 años. Todos estos elementos confluyen. A veces la gente me dice, Ramón, si tenemos el elemento adecuado de diversidad, no tenemos nada de qué preocuparnos. Falso. Imaginémonos Wall Street. ¿Tenés el color, el tono de piel adecuado para ser exitoso o exitosa en Wall Street? ¿Te va a ir bien? Depende. Tomemos el tema de género. Según un estudio de Economist, solamente existen 10 mujeres CEOs de las empresas Fortune 500. Saquen el porcentaje y no es casualidad. Acá entra lo que nosotros llamamos la paradoja de la diversidad. Todos somos iguales, esencialmente porque somos diferentes. Y tenemos que entender algo. Hablar de diversidad no es hablar ahora de una minoría, y es que vamos a incluir solo a una minoría. Hablar de diversidad, y esto tiene que quedar claro desde el principio, es hablar de ustedes, es hablar de mí y es hablar de cada uno de nosotros. Ahora, el segundo elemento que les mencionaba es la inclusión. Y la inclusión no es más que la integración y el respeto hacia todas las personas, sin importar las diferencias que éstas puedan tener entre sí. A ver, Macarena, te quiero preguntar algo para hacerlo un poquito interactivo. Sí, ¿Por claro. qué crees que escogí una foto de un niño como la que estamos viendo ahorita? Bueno, yo creo que los niños les cuesta más como hacer estas diferencias, porque son niños, son chiquititos, todavía tienen como la cabecita y media fresca, no tan moldeada. Entonces yo creo que a ellos les cuesta más como hacer estas diferencias, a no ser de que sean como rasgos físicos ya como muy notorios, que ellos se pregunten como, ¿por qué él es así? Pero no lo va a discriminar por eso, sino que solo se pregunta, veo que tú eres distinto a mí.
Y ahí a medida que uno va creciendo, vas escuchando distintas cosas, te van diciendo como, ah, oye, mira, esto es bueno, esto es malo, esto es lo normal. Ahí uno empieza a ser como más selectivo y, y a ser también un poco más, le cuesta más integrar a las personas que son supuestamente diferentes. Exacto. Los niños no nacen discriminando, pero a medida que van creciendo, van aprendiendo que existen estas diferencias. Y los niños pueden ser crueles. Mira la foto, están dejando por fuera a un niño de jugar. Y a todos nos pasó. No nos engañemos, todos dejamos a alguien por fuera o fuimos el que quedó afuera. Pero sí es triste cuando vemos que esto sucede en el mundo de los niños. Imaginémonos en el mundo de los adultos. Imaginémonos qué cruel es que te estén dejando por fuera de oportunidades de educación, oportunidades de trabajo, oportunidades en donde sea por cualquier elemento o rasgo. Tú mencionaste una palabra que a mí me encanta, normal. La palabra normal tiene 4 definiciones en la RAE. Les pido que se metan y vean que no estoy mintiendo. Real Academia Española. Dos son las que nos interesan. La primera, básicamente, que se usa como norma o parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Lo normal es lo común. Lo normal es lo que sucede más. Lo normal es la mayoría. La segunda, me encanta más, que sucede en su estado natural o adentro de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos normales porque todos sucedemos adentro de la naturaleza. Hay gente que viene y me dice, Ramón, pero entonces una persona con síndrome de Down ¿es normal o no es normal? Por supuesto que es normal. Estadísticamente nace una persona con síndrome de Down en cada 600 o 700 partos. No se sabe cuál es la causa. Es normal porque sucede dentro de la naturaleza. Lo que nosotros tenemos que hacer es normalizarlos, incluirlos adentro de una educación, valga la redundancia, inclusiva, y que ellos puedan tener las mismas oportunidades. Entonces, como dice Macarena, no hay que confundir lo normal con lo común. Yo no sé ustedes, pero yo no soy una persona común ni lo quiero ser. Y la tercera palabra o el tercer elemento es equidad. Y equidad es muy diferente a igualdad. ¿Por qué? Equidad es tratar a todas las personas sin importar sus diferencias de igual manera. Hasta ahí estamos hablando de igualdad, pero con justicia, imparcialidad y tomando en cuenta sus necesidades. Dicho de manera gráfica, esta es la diferencia. Igualdad es si hay un muro y nadie puede ver y tenemos cajas para que puedan ver sobre el muro. Igualdad es darle una caja a todas las personas. Pero esto no tiene justicia. Porque, por ejemplo, alguien como yo, que somos relativamente bajitos, yo voy a necesitar 5 cajas, cuando tal vez Macarena solamente necesite una. Eso es justicia. Y aquí está la diferencia. La equidad es el camino hacia la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Adentro de las empresas y las organizaciones necesitamos tratar con justicia a los grupos que han sido discriminados. Uno que se está haciendo ahorita es la equidad de género. ¿Por qué? Estamos tratando de nivelar la cancha, dándole ciertas oportunidades a las mujeres, pero no son oportunidades especiales. Lo que estamos haciendo es nivelar todo lo que no se ha hecho durante mucho tiempo para eventualmente llegar a una igualdad. 3 conceptos clave: diversidad, inclusión y equidad. 3 conceptos que pueden ser confusos. Pero la realidad en el mundo es otra. La realidad en el mundo es completamente diferente. Los adultos no llegamos a esa madurez maravillosa en donde pensamos que todos somos iguales. Es más, la paradoja de la diversidad, todos somos iguales precisamente porque somos diferentes, muy poca gente la entiende. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diversidad, y ya me ha pasado en muchas organizaciones, me dicen, mira, diversidad incluye el grupo A, B, C y D, pero el FGHI no cuenta. No, diversidad somos todos. Así que aquí les voy a hacer una pregunta a todos, y ya sea que quieran abrir el micrófono y decirlo, o escribirlo y que Macarena me lo lea, les voy a hacer 2 preguntas.
¿Cuántos de ustedes se han sentido discriminados o excluidos alguna vez de su vida? Ya sean, digan yo, levanten la mano o escríbanlo en el chat. A ver, Macarena, ¿alguien ha contestado? Sí, súper, tú has levantado la mano. ¿Alguien más? En el chat no han escrito nada, pero como dijo Ramón, quienes quieran pueden activar su Están micrófono. levantando la mano, fantástico. Y ahora les voy a Ya. decir algo. El que me diga que no, no le creo. Todos en algún momento hemos sido discriminados. La diferencia es si fue una sola vez o si ha sido sistémico. Una sola vez, a veces me dicen, Ramón, estaba entrando en el aeropuerto de los Estados Unidos, me vieron feo y pasó tal cosa, pero sobreviví. Sistémico es cuando, por ejemplo, por tu raza o tu etnia, se te niega la oportunidad de estudiar, se te niega la oportunidad de ir a la universidad, se te niegan trabajos, no por tu capacidad, sino que por la etnia que tú tienes. Pero bueno, sigamos con las preguntas. No les voy a Espera, preguntar. Ramón. Acá en ¿Sí? el chat, Aldo dijo que sí se había sentido discriminado o excluido alguna vez por razones políticas. Ah, también. Es que las razones son ideológicas, políticas, de raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, todo lo que eso te ocurra. Y todavía lo peor es que hay personas que se sienten orgullosas de discriminar a las personas y la que Aldo nos acaba de decir por cuestiones políticas, ideológicas, es una increíble en Latinoamérica. Ahora, Aldo, tú vas a ser el primero en contestar. No le voy a preguntar qué o cómo les pasó. Lo que les quiero preguntar es cómo se sintieron. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando recordás ese hecho? A ver, Maca, ¿hay alguien que haya escrito algo? Por favor, escriban la palabra en el chat. Sumamente importante ahorita. Ahí alguien dijo rabia, sintió rabia. Rabia. Son muy comunes rabia, enojo, impotencia. Ahora, imagínense estar viviendo con esto todos los días porque sos mujer y tenés que trabajar el doble para que se te reconozca la mitad que un hombre. O porque tenés que tener mucho cuidado de decir a quién amás porque es del género equivocado según la sociedad. O porque por el color de tu piel no se te dan las mismas oportunidades. Acá tenemos que... Espera, Ramón, alguien dijo que también Sí. sintió frustración. Rabia, frustración, enojo, ansiedad, impotencia, todas estas palabras nos vienen a la mente. Ahora, tenemos que entender algo. Hablar de diversidad no es hablar de un solo grupo. No podemos escoger solamente género y dejar por fuera a los demás. No podemos escoger solamente orientación sexual y dejar afuera a los demás. Hablar de diversidad es hablar de equidad de género, de personas con discapacidad, pero no solamente la discapacidad física, que es la más común, sino que también tenemos que hablar de la discapacidad psicosocial, la intelectual y la sensorial, que algunas de ellas son sumamente discriminadas. Tenemos que hablar del VIH y otras condiciones médicas crónicas. El VIH ha sido estigmatizado en nuestra región, pero también se van a reír, pero yo he visto casos de empresas que no contratan a nadie que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque tan sencillo, porque Ramón, tienen que ir al hospital una vez al mes a traer su insulina y entonces, y además no les podemos dar presión, no les podemos gritar, no podemos presionarlos. Y yo me quedo pensando, mire, usted no tiene una empresa, usted lo que tiene es básicamente un workshop, un sweatshop, una mina donde quiere explotar a la gente. La población LGBTIQ y otras minorías, raza, etnia, nacionalidad, edad y religión. Ahora, hoy sí, entremos en materia ya que sabemos diversidad, inclusión y equidad. ¿Tiene sentido la diversidad y la inclusión para el negocio? ¿Y esto es lo que nos interesa? Sí, y mucho. Empecemos por cuáles son los principales beneficios. Y el primero es atraer y retener al mejor talento humano. Las organizaciones gastan miles de dólares en campañas de atracción, en ferias de talento, en esto y en lo otro, solamente para atraer a las personas, a las empresas, y que se decepcionen del ambiente laboral que hay adentro, porque se discrimina, porque no pueden ser como son, porque las mujeres no tienen las mismas oportunidades y así sucesivamente.
fomentar la diversidad, la inclusión y la equidad va a permitir atraer también a los nuevos talentos que están en el mercado. Para el 2025, el 75% de la población laboral van a ser millennials. Y para ellos, que es una generación que muchos estamos empezando a comprender, tenemos que entender que el 80% toma en cuenta si existen políticas de diversidad para saber si un lugar vale la pena o no vale la pena para trabajar. Y esto es según el PricewaterhouseCoopers Out to Succeed Report. El 74% de ellos considera que la organización es inclusiva únicamente, perdón, es innovadora únicamente si es inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? La gente quiere trabajar a donde se tomen en cuenta sus ideas para ser innovadores. Pero si ven de que la estructura es muy cuadrada, que la estructura discrimina contra las mujeres o contra alguien, no lo consideran innovador. Ahora, esto va a afectar directamente a la cultura organizacional. De nada sirve que ustedes apliquen a sellos, que ustedes sobre trabajo, sobre el ambiente laboral. De nada sirve que ustedes hagan, ¿cómo es que se llama? Los fines de la semana, el viernes, que la gente pueda llegar en blue jeans y todo eso, si la gente se siente explotada. La gente lo que quiere es sentirse valorada. Y esto es sumamente importante. Todo esto le va a influir en aumentar la tasa de retención del mejor talento humano. Oye, Ramón, pero ahorita el mercado laboral está complicado. Sí, pero estamos hablando del mejor talento humano. Y el mejor talento humano puede encontrar oportunidades laborales cuando quiera, donde quiera. Y lo que nosotros queremos también es atraerlo y retenerlo. Y por supuesto, esto disminuye los gastos de rotación y los gastos asociados al respecto, de recontratación. Segundo, fomenta la creatividad y la innovación. Y tenemos que entender algo. La única manera de comprender correctamente a las sociedades donde estamos operando es que se represente de manera adecuada. Hace 10 años, en Latinoamérica empezó el boom de las multilatinas. El problema de las multilatinas era que solamente tenían directores del país de donde venían. Entonces, de multilatina nada. Entonces, de repente, una empresa colombiana trataba de hacer negocios en otros países, todos eran colombianos, pero no entendían la idiosincrasia de cada país. ¿Qué era lo que necesitaban? Gente de ese país que representara correctamente la sociedad a donde estaban tratando de operar. Ahora, lo interesante es que también proveen diferentes puntos de vista, experiencias y necesidades, y van a afectar nuestros productos y servicios. Vamos a poder anticipar tendencias, vamos a comprender las necesidades de estos grupos y nos vamos a adelantar a la competencia. Hay una historia que me encanta. Allá por los años 60, finales de los años 60, Mattel trató de hacer la primera versión de la Barbie afroamericana. Y por supuesto, el grupo que estuvo a cargo estaba compuesto de la mayoría étnica, la normalidad étnica en ese momento, así que fueron todos gringos blancos. Maca, ¿te imaginas cómo fue el primer prototipo de la muñeca Barbie? Un desastre. Un desastre completo. Tenía todos los estereotipos que te puedas imaginar en la cabeza, en los accesorios. Yo hago la broma, ojo, esto era la broma, que tú le apretabas un botón atrás y la muñeca le hacía, fue un desastre. Cuando los ejecutivos lo vieron, casi se infartan. ¿Y cuál crees, Maca, que fue la solución para lograr esto? Obviamente contratar a mujeres afrodescendientes y que ellas mismas digan cómo es que se representa una mujer afro. Exactamente. Y luego de que tuvieron que hacer eso, la Barbie afrodescendiente ha sido uno de los éxitos más grandes de Mattel. No es casualidad que los centros urbanos más competitivos, prósperos y disruptivos alrededor del mundo hayan sabido, uno, apalancar la diversidad y aprovecharla para hacer negocios de manera mundial. Que ya vamos a hablar un poquito de eso. Y no es casualidad, si no me creen, miren lo que está pasando en Nueva York, Londres, Singapur, Toronto y todos estos centros urbanos en donde han confluido tantas diferentes culturas. Tercero,
le va a incrementar la intención de compra de estos grupos. Según el Pricewaterhouse to Succeed Report, la población LGBTIQ y sus aliados, ¿quiénes son sus aliados? La mamá que los apoya, el papá que los quiere, los tíos que los quieren, los amigos que los adoran, incluso sus hijos, cuentan con una intención, con un poder de compra de 5 billones de dólares. Pero entendamos algo, billones en español funciona de esta manera. Primero va millón, millardo, y luego va billón. Esto es lo que se conoce como trillones en inglés. Para que tengamos una idea, es 5 con 12 ceros atrás. Esto es una cantidad de plata absurdamente obscena. Y perdón que use esa palabra, pero es la única manera que se lo puedo definir. Es el equivalente al 25% del PIB de los Estados Unidos, o el equivalente a la tercera economía mundial actualmente. El 78% de la población LGBTI son brand influencers. ¿Qué quiere decir esto? Usted discrimina en contra de la población LGBTI y ellos lo van a boicotear. No van a salir a la calle hablando en contra de usted, simple y sencillamente no le van a comprar. Así que, como yo digo, si usted no lo hace porque un genuino interés por hacer un mejor país, hágalo aunque sea por un poquito de interés económico. Ahora, mucho cuidado con eso. Hay muchos grupos que estamos dispuestos a apoyar o a boicotear a las empresas. Raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual y cualquier otro. Pero tengan mucho cuidado con el pinkwashing. El pinkwashing es cuando una organización quiere ponerse la bandita de que está apoyando una causa, pero en la realidad no lo hace, porque no hay un verdadero compromiso. Pinkwashing nace del mes rosa, nace de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Y qué fue lo que pasó? De repente vino una empresa, se pintó toda de rosado, dijo que apoyaba a las mujeres, que estaba en contra del cáncer de mama, pero uno de sus productos era de los que causaba cáncer de mama. Estaba tratando de limpiar su imagen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la población LGBTI. No vengan a poner logos de arcoíris si con el primer comentario negativo usted lo va a bajar y no va a apoyar a la población LGBTI. Y si quieren ser inclusivos, no se trata de un logo. Mejor hagan que los procesos de contratación sean más justos y más abiertos para todas las minorías. Van a poder generar mayores beneficios económicos. O sea, seamos claros, las organizaciones nos interesa el bottom line. A las organizaciones nos interesa, sí, vale, esto puede ser bueno, pero lo que voy a hacer es donar para una causa. ¿Por qué lo voy a meter en mi negocio? Fácil. Le va a afectar el bottom line y de una manera fantástica. Primero, datos, datos, datos. Recordemos, en las empresas lo que no se mide no se mejora y lo que no se mide no existe. Las empresas que tienen una gestión de cultura de la diversidad son entre 15 y 33% más rentables según McKinsey y Deloitte. Son dos, no una que lo dicen. ¿Qué es gestión de la cultura de la diversidad? Cuando tenemos un grupo encargado de ver que no exista discriminación, que existan políticas, que existan procesos de contratación, procesos de paga equitativos y que todo esto fluya alrededor de toda la vida y toda la cultura de la empresa. Las empresas que tienen como mínimo un 30% de mujeres en puestos de liderazgo son entre 6 y 15% más rentables. ¿Por qué? Porque de repente, en vez de tener solamente hombres, duplicaron su pool de talento y ahora tienen hombres y mujeres. Nunca falta quien me dice, sí, Ramón, lo que pasa es que las mujeres tienen otra manera de ver las cosas, entonces me imagino que complementa. No, no caigamos en los roles y en los estereotipos de género. Caigamos mejor en que si antes tenías un pool de 100 talentos, ahora tengo 200 talentos que puedo atraer a la empresa. Tercero, las empresas con equipos de liderazgo diversos van a tener ventas 19% mayores debido a la innovación y a la creatividad. ¿Recuerdan el slide anterior? Al haber mayor innovación, vamos a tener mejores productos, vamos a tener mejores servicios que podamos vender. Y esto lo dice Boston Consulting Group. Y las empresas con políticas inclusivas hacia la población LGBTI
han visto el precio de sus acciones para quienes cotizan en bolsa incrementarse 6.5% más que su competencia. Hay muchos más estudios y créanme, los beneficios son bárbaros. Además, se van a diferenciar de la competencia. Nadie quiere ser uno más del montón. Todos queremos que nos reconozcan. Así que sencillamente entendamos algo. Los 4 elementos anteriores se vuelven elementos diferenciadores estratégicos. Eventualmente, la diversidad, la inclusión y la equidad se va a volver parte de la estrategia a largo plazo de la empresa. Y esto es sumamente importante para todos los que nos ven en Latinoamérica. La mayoría de nuestras empresas son empresas familiares. Cotizarán en bolsa, en la bolsa local, pero siguen siendo empresas familiares. Ustedes tienen que tomar una decisión muy difícil. ¿Quieren seguir haciendo negocios de la manera tradicional, la manera local? No hay ningún problema. Discriminen, denle, sigan, no hay ningún problema. ¿Quieren seguir siendo la tienda de la esquina del barrio? No hay ningún problema. Ahora, ¿quieren ser un negocio de clase mundial? ¿Quieren ser una multilatina? ¿O quieren ser una multinacional? ¿Quieren competir con otras empresas alrededor del mundo? Van a tener que abrazar la diversidad, la van a tener que entender y la van a tener que potenciar, por todas las razones que les hemos dicho. Hay muchas empresas, por cierto, que no quieren hacer negocios con empresas que no sean inclusivas. Así que si el argumento moral no debería ser más que suficiente, pongámosle el impacto económico a esta decisión y, como se dice en inglés, esto debería ser un no-brainer. Ni siquiera lo deberíamos de estar pensando. Yo ni siquiera debería haber tenido esta plática con ustedes. Así que, en resumen, las empresas equitativas e inclusivas atraen y retienen al mejor talento, fomentan la innovación y de productos y servicios, cuentan con una mayor intención de compra, generan mayores beneficios económicos, se logran diferenciar de la competencia y contribuyen a generar una mejor sociedad. Pero la pregunta del millón, sí, ya me convenciste, ¿por dónde empiezo? No es fácil. No sabemos por dónde empezar. Y afrontémoslo. Latinoamérica ha sabido ser muy buena en discriminar. Hemos sido campeones en el machismo, hemos sido campeones en la homofobia, hemos sido campeones en discriminar nuestros pueblos originarios y en negar y esconder la afrodescendencia. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Yo les voy a dar 3 consejos. Son sencillos, pero antes de empezar tenemos que entender algo. Una verdadera estrategia de diversidad rara vez tiene éxito si empieza de abajo hacia arriba. Tiene que empezar de arriba hacia abajo, porque tiene que haber un verdadero compromiso de parte de la dirección y la gerencia. Tiene que haber un verdadero compromiso al cambio, si no, esto no va a funcionar. Así que el primer consejo que les podemos dar es: creen un comité de diversidad. Varias empresas empiezan con un comité de género. Fantástico, peor es nada. Pero género no es el único elemento de diversidad. Empecemos con uno de género, pero transformémoslo a uno de diversidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que funcione? Primero, empodérenlo. No solamente que se reúnan y qué lindo que hagan recomendaciones. Tienen que tener no solamente una responsabilidad, sino que poder de implementación y por lo menos algún tipo de presupuesto para que puedan llevar a cabo lo que tienen que hacer. Debería estar conformado de 3 a 5 colaboradores, pero por favor, que represente la diversidad existente adentro de la organización. Que no vaya a pasar, por ejemplo, como vi hace poco en los Estados Unidos, que había un congreso sobre derechos de la mujer y los 5 ponentes eran hombres. No funciona así. Tienen que haber mujeres, tiene que haber diversidad de orientación sexual, tiene que haber alguien con algún tipo de discapacidad, tiene que haber la representación completa. ¿Por qué? Para saber cuál es el verdadero problema. Tiene que sesionar de manera regular, una vez cada 2 meses como mínimo, y empiecen con pasos pequeños. No quieran comerse al mundo al inicio, es difícil. Tienen que poder caminar antes de correr. Empiecen creando un pequeño programa con una política, algo pequeñito. Vamos a empezar con políticas inclusivas de contratación. Vamos a traer un primer seminario de sensibilización. Vamos a levantar un censo para ver cómo está la equidad de género.
si tenemos alguna persona con discapacidad, y luego poco a poco se va construyendo, se va construyendo, se va construyendo. ¿Cuál es el primer paso que deberían de construir? La segunda recomendación que les damos. Tienen que implementar políticas que tengan peso e incidencia. El comité debe desarrollar e implementar políticas que sean relevantes. Inicialmente empecemos por lo sencillo, las que son enfocadas en procesos de contratación, de promoción y de compensación. Cosas tan sencillas como quitarle el género a los currículums que nos llegan. Cosas tan sencillas como tomar un taller de sesgos inconscientes y cómo eliminarlos. Eventualmente, esto va a incidir en otras áreas y poco a poco vamos a ir creciendo. Recordemos algo, para que una política exista o para que una política sea efectiva, primero, tiene que existir, alguien la tiene que haber hablado, pero el problema es que muchas políticas se quedan solamente en lo hablado. Tiene que estar escrita para que no hayan ambigüedades y tiene que ser conocidas por todo mundo para que cuando haya un cambio de gerencia, ellas todavía sigan ahí. Ahora, tercero, y esto también es sumamente sencillo, desarrollen talleres de sensibilización, primero para el comité, que el comité se eduque, que sepa de lo que está hablando, y luego para key influencers adentro de la organización. Esto es esencial para cimentar y consolidar un verdadero ambiente inclusivo. Básicamente, necesitamos empezar a perderle el miedo, y aquí quiero aclarar algo. Ser inclusivo no significa ser siempre politically correct. Hay que tenerle miedo. Yo le tengo pánico a la palabra political correctness, porque la gente cree que con equivocarse en una palabra, ya todo esto se vino para abajo. La gente cree de que tiene que ser inclusivo y nunca jamás ofender a nadie. Tenemos que aprender a ser inclusivos. Tenemos que aprender a apreciar la diversidad y a no tener miedo en hacerlos. Y miren, la verdadera diversidad, inclusión y equidad es tratar a todo mundo por igual, no hacer diferencias. Si ustedes son estas personas que les encanta bromear con todo mundo, bromeen con todos por igual. Así de sencillo. No se trata de que van a dejar de bromear con las mujeres por miedo y ser politically correct. Ahora, eso sí, tienen que saber sobre qué pueden bromear y qué no. No pueden hacer bromas subidas de tono. ¿Por qué menciono esto? Porque es sencillo. Tenemos que sensibilizarnos para entender qué es la verdadera inclusión, equidad, para que veamos también cuáles son los elementos que podemos y no podemos incluir. Hay estudios que nos enseñan la correlación directa entre la educación y la valoración de la diversidad. El ser humano solamente le teme a lo que no conoce. ¿Por qué Hitler fue tan efectivo en su solución final y el holocausto? ¿Por qué? Porque él logró distorsionar la imagen de varios grupos, empezando por judíos, pero luego por los Roma eran los gitanos, por los homosexuales y todos los demás indeseables. Él los deshumanizó. ¿Y qué fue lo que hizo? Evitó que la gente conociera o se educara de que son seres humanos como cualquier otro. Por eso fue tan efectivo. Ahora, los países en donde hay mayor inclusión, donde hay mayor respeto, hay mayores niveles de educación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es normalizar lo normal. Normalizar que existe la población LGBTI. Normalizar que las personas pertenecientes a diferentes razas y etnias son iguales que todos los demás. Tenemos que educarnos. Y se debe educar y sensibilizar de manera informada y sin sesgos. Tenemos que tener mucho cuidado quien nos ayuda. Y la premisa básica que tiene que ser aquí el transversal en todo es la paradoja de la diversidad. Todos somos iguales, esencialmente, porque somos diferentes. Ahora, el tamaño no importa. Nosotros tenemos un sello de diversidad en donde revisamos políticas, procesos y procedimientos de las organizaciones para certificarlos como inclusivos. Pero no solamente las empresas que tienen un presupuesto lo pueden hacer. Si ustedes son una empresa pequeña, pero están comprometidas, hay N cantidad de herramientas en YouTube. Hay N cantidad de seminarios online que son gratuitos. Y siempre uno puede educarse y compartir esta información adentro.
Ramón, pero es que no tenemos tiempo para hacer políticas. Bueno, escriban en un papel. En esta empresa no se discrimina a nadie. En esta empresa incluimos a todos y tratamos a todos con justicia y equidad. Fírmenlo, séllenlo. No importa el tamaño, todos podemos hacer algo. Pero lo que tenemos que entender es que este sí es un proceso que lleva tiempo. Latinoamérica hace años celebró los 500 años de haber sido descubierta. Perdónenme, pero discúlpenme, pero ya estábamos descubiertos. Que nos reencontraron son otros 5 pesos, como decimos nosotros. Pero esos 500 años marcan 500 años de discriminación. ¿No me creen? Hasta los españoles discriminaban contra los propios españoles. Recuerden que en la colonia estaban los españoles, los gachupines, nacidos en España, y luego los criollos, los españoles nacidos acá, y los criollos no tenían acceso a los mismos puestos, cargos y privilegios que un español. Fast forward, viene la independencia, 200 años, algunos países estamos celebrando el bicentenario, y son 200 años de discriminación. Está hasta hace poco que estamos entendiendo que todos somos iguales porque somos diferentes. Así que entendamos algo. Esto va a llevar tiempo. Tenemos que empezar implementando estos pasos, pero esto no necesariamente va a garantizar una cultura inclusiva en la organización. Esto es como una gota que va cayendo en la piedra y poco a poco la va a ir rompiendo. Segundo, no es una tarea fácil, más cuando ha sido así durante tanto tiempo. Recuerden los 500 y 200 años que les acabo de hablar. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a decir, ¿cómo podés incluir a una mujer en un puesto financiero? Ramón, ¿cómo puede una persona LGBTI ser un profesional? ¿Y saben qué? Lo vamos a poder demostrar de que sí trae todos los beneficios que esto incluye y que solamente esta persona, que por cierto son minoría ahora, pero también son muy vocal about it, y tenemos que tener cuidado con eso, porque van a gritar y patalear porque estamos cambiando el status quo. Ahora ya no es un grupo que está acá con ciertos privilegios. Ahora vamos a tener a todas las personas que han estado acá discriminadas, acá. ¿Y qué ganamos como empresa? Fácil, ganamos más talento, ganamos más intención de compra, ganamos mercados más grandes, ganamos innovación y creatividad. Lo que sí les va a garantizar es que vamos a empezar a sembrar las semillas apropiadas para el cuidado y con el cuidado correcto van a poder germinar. No les puedo decir si se van a tardar 6 meses o si se van a tardar 6 años, pero lo que les puedo decir es que ningún árbol de limón crece si no sembramos una semilla de limón antes. Así que ahora tenemos que sembrar las semillas de la diversidad, la inclusión y la equidad. Rápidamente, nosotros decimos que existen 5 tipos de empresas. Este es el continuo de la gestión de la diversidad que nosotros hemos desarrollado. Y aquí caen 5 grandes categorías. Lo interesante es que no hay un corte duro, por eso es un continuo. A veces las empresas pueden tener un elemento de uno y elementos de otro. Pero lo que me interesa no es que veamos los elementos. Lo que me interesa es que veamos las categorías. Vamos a encontrar en Latinoamérica muchísimas empresas discordantes. Las discordantes son las empresas que no les interesa cambiar, no perciben que haya necesidad y quieren mantenerse tal cual como están. Y es más, si hay leyes de inclusión, deciden no acatarlas porque no les interesa a ellos. Básicamente ellos incluso escogen no cumplir con la ley. Este es el equivalente. A mí me gusta hacer la analogía con clases marciales. Y no hago clases marciales, pero me encanta la analogía. Esta es la analogía de un niño que papá viene y le dice, te voy a meter a clases de karate. El niño le dice, no, no quiero, no me importa y no me vas a llevar. Perfecto. Luego viene la empresa reactiva. La empresa reactiva es la que es complaciente con el status quo, pero dice, bueno, vamos a cumplir con las leyes, vamos a empezar a hacer pequeños cambios porque se requieren de nosotros y tenemos una mínima tolerancia. Este es el equivalente al niño que papá lo llevó arrastrado a la clase de artes marciales, está ahí enojado, sumamente frustrado y no hace nada y se rebela contra el sensei cada vez que le dice algo. Las empresas conscientes
son las que perciben que algo no está bien y que se debe cambiar. Son las que se empiezan a educar. Son las que se empiezan a dar cuenta de que hay una diferencia entre tolerancia y respeto. Son las que empiezan a tratar de incluir poco a poco a los diferentes grupos. La empresa consciente es el equivalente al chico que ya está ganando su primera cinta, pasó de la cinta blanca a la cinta celeste, a la cinta azul, a la cinta café, y ya le está agarrando ese gustito a la clase y como que está viendo que de verdad esto funciona y le gusta. La proactiva ya son las empresas que están llegando a el cinturón negro. Ya son las empresas que poco a poco se están volviendo expertas en el tema. Establecen programas de gestión de la diversidad, respetan a todos los grupos, incluyen las políticas que hemos hablado. Hay pocas empresas de estas en Latinoamérica, muy pocas. Muchas son empresas transnacionales. Y luego tenemos la empresa promotora, que es la empresa que es el niño modelo, pero como a todos nos caía mal el niño modelo en la clase, lo vamos a hacer la comparación siempre con artes marciales. Este es el señor Miyagi. Este es el sensei que le puede enseñar a los demás cómo llegar y cómo seguir este camino. Ellos no solamente promueven la diversidad adentro, sino que también sirven de promotores afuera de la organización. La pregunta es, ¿dónde estamos? Yo me atrevería a decir que casi nadie está en la promotora actualmente en Latinoamérica. Las mejores están como proactivas. Muchas están entre reactivas y conscientes. Y las discordantes ni siquiera saben de que existe un problema. Recordemos algo ya para terminar. El camino por recorrer no es fácil. Vamos a encontrar retos y obstáculos. Vamos a encontrar gente que va a estar en contra de nosotros. Pero así como en los años 60, con los derechos civiles y Martin Luther King, el tiempo les dio la razón, igual el tiempo nos va a dar la razón a quienes estamos del lado correcto de la historia. Habrá quienes no quieran recorrerlo, pero ya no es opcional. Si ustedes quieren hacer negocios de manera y de clase mundial, esto es un elemento que tiene que estar integrado en su estrategia. Y ser una empresa inclusiva es un camino. Perdón, no es un camino, no es un destino. ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a recorrer este camino. Vamos a encontrar nuevas formas de ser inclusivas. No es de que el día de mañana llegaron al destino y ahí nos quedamos. Siempre van a haber nuevos grupos, siempre van a haber nuevas formas, siempre van a haber diferentes elementos que nos van a demostrar que podemos ser sumamente inclusivos y equitativos. Maca, yo con esto termino. Les dejo aquí mis contactos, pero me encantaría saber si hay alguna duda, comentario, reflexión. Espero que no hayan amenazas. Muchas gracias, Ramón, por la charla, estuvo buenísima. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, pueden activar el micrófono, si les es más cómodo. Daniel creo que está levantando la mano, o No. era anterior. No, era anterior, pero muy buena la charla, Ramón, se agradece muchísimo, realmente es importante conocer estos temas, son temas que mucha gente no los tiene muy bien familiarizados, por lo tanto es importante conocer estos temas en profundidad y realmente ver los importantes beneficios que las empresas pueden lograr al tener políticas de inclusión y diversidad en las empresas. Gracias a ti por acompañarnos, Daniel. La verdad que significa mucho para mí. Gracias. Hola. Bueno, ¿sí? No, agradecer, soy Ana Monterrosa. Un gusto. La verdad es que yo siento que justo tocó los elementos que son importantes para que se vaya haciendo el proceso. Las empresas no están conscientes de esto, pero las generaciones que vienen son las que van a detonar una bomba a la que no vamos a estar listos. Entonces creo que es el tiempo de tener que hacer. Y lo vivo con las empresas familiares con las que uno trabaja, que no le dan nada de importancia, mucho menos al tema básico, voy a decir, no sé si sería así, pero es la inclusión de género, mujeres en la mesa de decisión. No digamos todos los demás grupos que todavía hacen falta.
me pareció increíblemente alentador saber que tenemos que ir construyendo ese camino y nos dio los elementos más importantes. Muchísimas gracias, de veras de mucho valor. Ana, gracias por tus palabras y me recordaste a una historia con esto de las empresas familiares. Hace un par de años, prepandemia, estábamos en un taller sobre equidad de género y un señor se levantó sumamente molesto, quizás los primeros 10 minutos. Y lo único que estábamos diciendo es que las mujeres deberían de tener los mismos deberes y los mismos derechos que los hombres. Así de sencillo, ser tratados con equidad y justicia. Se levantó sumamente molesto porque él era una persona sumamente machista y bueno, se quedó a regañadientes después de que platicamos un poco, terminó el taller y se volvió a levantar y yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Esto va a ser un desastre. Y me dice, Ramón, yo soy el dueño de la empresa familiar y tengo 2 hijas. Y no me gustaría que mis 2 hijas trabajen en una empresa con el ambiente que yo tengo en mi propia empresa. Así que sembramos la semilla. El Señor espero que haya hecho un par de cambios, pero esa es la realidad que vivimos, incluso con el tema más básico, que es la equidad de género. Ya no digamos hablar de temas como personas con discapacidad, orientación sexual o identidad de género. Muchas empresas caen en convulsiones inmediatas. Así que te agradezco el comentario. No sé si hay algún otro comentario. Sí, Ramón, permíteme solamente en un par de segundos compartir una experiencia que tuve. Trabajé durante muchos años en Electrolux, una multinacional sueca. Y en una visita a la planta de Curitiba de Electrolux de Brasil, ese día que coincidió con mi visita se premiaba al trabajador que mejor se había destacado en el último año en aplicar las 5S, que es una metodología Lean muy conocida. Sí. Y el premiado, y habían 5.000 personas en esa planta, el premiado era un trabajador no vidente. Me sorprendió mucho. Pero no tanto cuando conversé con él y vi su entusiasmo por esta metodología Lean, y cuando también vi lo que había hecho la empresa, el esfuerzo que había hecho, porque todo el material de capacitación teórico estaba en un librito en idioma braille. ¿Sí? Entonces la empresa también había hecho un esfuerzo para ese propósito. Me sorprendió mucho que la persona que ganase el premio tuviera esa condición. Y segundo, Ramón y demás participantes, comentar que algunas empresas me ha tocado escuchar que deciden contratar a personas con algunas discapacidades porque la ley lo está exigiendo. Oye, la ley dice que tenemos que a tal fecha tener un cierto porcentaje de trabajadores. En Chile es el 1%. Sí, y no por una fuerte convicción de por qué lo hacemos. Entonces, ese es un llamado también a una reflexión, hacerlo por una convicción, no porque la ley lo está exigiendo solamente. Ramón, muchas gracias por tu presentación, que para mí ha sido realmente muy importante, muy amable de tu parte. Gracias por tu tiempo. Aldo, gracias por tus comentarios y ahí hay 2 cosas vitales que tú has mencionado. Me encanta el ejemplo de Electrolux por algo. La inversión que ellos hicieron en traducir a la lengua braille, todos los manuales, se vio más que compensada con tener al mejor colaborador de la organización. Si no, ellos no lo hubieran tenido. Y dudo que le hayan dado el premio solo porque era una persona ciega, sino que porque de verdad se lo merecía. Con lo que tú me mencionas de la ley y las cuotas, yo estoy a favor y en contra de las cuotas. Me explico. A veces las cuotas son necesarias para ingresar en. Por ejemplo, nosotros promovemos que haya un mínimo de mujeres en puestos de liderazgo. Pero el problema de las cuotas es precisamente lo que tú mencionas, que muchas empresas lo hacen a regañadientes y porque ni modo. Y agarran a la persona con discapacidad y casi que la meten en un closet, ya sea para que nadie la vea o la ponen en el counter de la empresa para sentirse bien consigo mismos, pero no le dan el valor a la persona con discapacidad. Y la verdadera inclusión es darle el valor de persona a la persona. No es darles beneficios especiales, sino que beneficios específicos. Y si tú tratas a una persona con discapacidad como lo que es una persona, te vas a dar cuenta que en la realidad no hay discapacidades, no hay barreras.
Y eso es lo que deberíamos de aspirar todas las organizaciones. Qué excelentes ejemplos. Te agradezco que los hayas compartido, Aldo. Muchísimas gracias. Nada, Guillermo, un gusto. Jorge. Quisiera añadir que me pareció muy bueno todo lo que estaban diciendo y me acordé de una reflexión que hice hace un tiempo atrás, terminando de ver las Olimpiadas. No sé si vieron el cierre de las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? No, me Les lo voy a perdí. contar dos elementos. El primero es que se destacaba la participación de los deportistas chilenos. Nos fue muy, muy bien. Y dentro de las explicaciones era porque nosotros en Chile tenemos la Teletón. Tenemos un esfuerzo nacional por apoyar a las personas, independientes de donde vengan, para que puedan desarrollar competencias que les permitan desenvolverse en el mundo. Y eso se tradujo de alguna u otra manera, obviamente hay esfuerzo individual de por medio, pero que llegamos a tener un medallero que quisiésemos llegar a tener también en el otro ámbito. Y es como si uno en verdad invierte, y el tema, la palabra clave es la inversión. La inversión no se ve de un día para otro, pero si no la haces, te arrepientes 20 años después de que no la hiciste. Y ese es un elemento muy importante que quería tomar. Y el segundo elemento, también en el cierre, cerró Francia, porque Francia va a ser el siguiente país. El show estaba dirigido por un DJ tetrapléjico, que hacía todo el control del audio guiado por los ojos. Wow. Y era como, obvio, ¿por qué no? Si Stephen Hawking se viene moviendo hace como 20, 30 años, ¿cuántos cerebros maravillosos en el mundo nos perdemos simplemente porque no les hemos dado las herramientas que les permitan a ellos brillar con todo el esplendor que tienen? Y era sorprendente, emocionante obviamente, sentir de que al final de cuentas, en la diferencia justamente, nos perdemos el potencial que está en estas otras personas. Y eso, eso quería decir, me emocionó mucho la charla. Muchas No, gracias. buenísimo. Solo para cerrar un tema con la discapacidad, porque lo merece. La definición de discapacidad ha pasado por 3 grandes etapas. La primera, allá por los años 40 y antes, años 50, cuando termina la Segunda Guerra, fue cuando se consideraba que la persona con discapacidad era menos que. De ahí viene la palabra minusválido, menos válido que. Incluso en España, en la Constitución, se hablaba de personas disminuidas. Era horrible escucharlo así. Por los años 80 empieza el enfoque rehabilitatorio, en donde te vamos a rehabilitar para que tú veas qué haces, pero medio te vamos a componer. Y ese enfoque estuvo hasta como por el año 2006, 2007. Luego viene el enfoque de los derechos humanos, que es el que me encanta a mí. Personas con discapacidad es una persona que enfrenta barreras físicas y actitudinales. Pero la condición de discapacidad depende si existen las barreras. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros disminuimos la barrera de una educación inclusiva, si disminuimos las barreras físicas en las calles, la barrera actitudinal, como lo vemos todos nosotros acá, en que una persona con discapacidad tiene las mismas competencias que alguien más, ya no existe la discapacidad. Así de sencillo. Y por eso es que tú viste todo el talento en las Olimpiadas, porque ese es el enfoque de derechos humanos, en donde a la persona se le trata como que tiene todas las competencias y mirar los resultados. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Sí, yo. Sí. Ah, tú. Quiero complementar un poco lo que dijo Jorge. No sé si ustedes vieron en las Olimpiadas a este clavadista británico que apareció tejiendo en las gradas. Sí. Y que se habló mucho y tuvo mucho revuelo y se habló mucho de la masculinidad homogénea o alternativa. Claro. Entonces, claro, efectivamente ahí también tiene mucha relación, Ramón, con lo que tú cuentas en el fondo. Sí, sí. Y a mí me encantó el caso, lo vi y después me enteré de que estaba tejiendo suétercitos para perritos. Me encantó, me encantó.
y su masculinidad no se ve afectada. Miren, la expresión de género es muy diferente a tu orientación sexual y va de la mano con tu identidad de género, y hay más de lo que nosotros conocemos del típico macho latinoamericana y mujer latinoamericana, y es tan bello ver todas las expresiones. ¿Y saben qué? El mundo no agarra fuego porque alguien tenga derecho a expresarse de la manera que quiera. Ah, la Maca estaba tejiendo un estuchito para su medalla, dichoso, o sus medallas, no recuerdo cuánta ganó. Exactamente. Me encanta, me encanta. Bueno, si no hay ninguna otra duda, comentario, reflexión, y qué bueno que no hubo amenazas, yo les agradezco infinitamente su tiempo. Honestamente, me encanta ver gente conectada de tantos países y de tantas regiones, y espero volverlos a ver pronto. Mis contactos estaban ahí, si no, Jorge se los puede pasar. Muchas gracias, Ramón, a ti por tu tiempo, por compartirnos esta información, esta charla. A mí me hace mucho sentido, fue muy esperanzadora. Todos esperamos que claro, como tú dijiste, muchas veces el tema de la discriminación es ignorancia, falta de aprendizaje, el como lo desconocido, así que esperemos de todo corazón que eso cambie. Así que nuevamente, Ramón, muchas gracias. Muchas gracias. Y los dejamos invitados a lo que sigue de esta jornada del seminario. A la 1 de la tarde se va a hacer el lanzamiento de la ponencia Lactancia Materna y Trabajo de Minerva Muñoz. A las 3 va a haber una charla magistral, LinkedIn como herramienta de selección y reclutamiento, con José Antonio Maldonado. Y para ya ir cerrando este seminario, a las 5 se va a hacer el taller Rutas de Desarrollo Profesional Personal con Jorge Sanz Guerrero. Así que ahora sí ya nos despedimos y que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Chao, Ramón, gracias. Chao, Jorge. Buena suerte. Chao, Ramón, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, Hasta chao. luego Chao, a chao. todos, gracias.